Muy buen día a todos. El objeto de este video es desarrollar una retroalimentación referente al tema la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sus funciones, su surgimiento y su estructuración. Primeramente, establecer que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene su origen a partir del año 1948, específicamente en la Novena Conferencia Internacional de las Américas o Novena Conferencia Internacional Americana, la cual en su resolución 31 establece la obligación o la misión de realizar o de fundar una Corte Interamericana para proteger los derechos del hombre. Fue a partir de la quinta reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores que también se toma como un parámetro la realización de una Corte Interamericana para los derechos humanos, pero esta idea se va a concretizar específicamente en el año 1969 con la creación del Pacto de San José de Costa Rica o la Convención Americana de los Derechos Humanos. Pero no es precisamente en ese año que se crea, sino que es hasta 1979 cuando entra en vigor la Convención Americana, que empieza a funcionar la Corte Interamericana como tal y se empieza a buscar el aspecto de o los estados empiezan a reconocer la competencia contenciosa de este organismo. En el caso de El Salvador, el país desarrolla o acepta la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año de 1995, específicamente el 6 de junio de 1995, luego de ya han pasado más o menos 3 años de la firma de los acuerdos de paz que daba fin al conflicto armado o de la guerra civil salvadoreña, pero El Salvador presenta, amparado en que la misma Convención Americana de Derechos Humanos establece la posibilidad de plantear reservas. El Salvador establece una reserva. Esta reserva se conoce como reserva ratione temporis, que tiene como función limitar la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, en el cual solamente se van a conocer de los casos que se den a partir de la fecha del reconocimiento de la competencia de la Corte en adelante, dejando como un candado de seguridad el que la Corte no conociera de casos emblemáticos en la época del conflicto armado, como el caso de las monjas francesas, como que se llama el caso Mozote, que posteriormente fue conocido por la Corte Interamericana y porque hubo avenimiento por parte del Estado, el caso Monseñor Romero, el caso de las matanzas del Zumpul, etcétera, etcétera, etcétera. Por razón de esos casos que no querían ver involucrado, porque también ya se había establecido la ley de reconciliación nacional en 1993 o la ley de amnistía, que posteriormente fue eliminada por la Sala de lo Constitucional en el año 2016, donde se declaraba inconstitucional. Pero bueno, es a partir de ese momento que la Corte Interamericana tiene incidencia a nivel nacional. La composición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso lo podemos encontrar en la Convención Americana de Derechos Humanos, específicamente en el capítulo 8, que dice que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se va a constituir principalmente por 7 jueces. Yo hago en este momento un mea culpa, porque en su momento en la cápsula anterior yo dije 5 magistrados, pero no, fue un error y lo reconozco, y son 7 jueces quienes van a ser elegidos por una terna, quienes van a ser propuestos por los estados miembros de la OEA, ya sean nacionales o personas que se conozcan que tienen la integridad, los atestados, conocimiento, el compromiso con los derechos humanos, y que tengan la solvencia moral, la moralidad notoria. Entonces, en este caso, la votación va a ser por mayoría, con una votación secreta, y los estados pueden proponer un máximo de 3 jueces. Esto según el artículo 53 de la Convención Americana. El tiempo de duración de sus funciones son aproximadamente de 6 años. Una de las características más interesantes de la convención, en este caso de la Corte Interamericana, es que los jueces pueden llegar a conocer de un caso siendo
del país de donde ellos son originarios. Las atribuciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pueden desarrollar en tres funcionarios claves: el presidente, el vicepresidente y el secretario. En este caso, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se regulan sus funciones y atribuciones a partir del artículo 4 del reglamento de la Corte, que establece que una de sus principales funciones es la representación de la Corte frente a los Estados miembros de la OEA. También está la función de presidir las sesiones de la Corte y de dirigir y promover los trabajos de la Corte, entre otros varios. El vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene como función primordial suplir al juez cuando éste se encuentre en un carácter de ausencia, o de tomar el lugar del presidente cuando la ausencia sea definitiva. El secretario tiene como obviamente tiene una función netamente administrativa, y él se debe de regir bajo los criterios de la presidencia, pero esta elección del secretario se hace conjuntamente entre la Corte y la Secretaría General de la OEA. Las funciones más básicas es la de notificar lo relativo a la sentencia, las opiniones consultivas, las resoluciones y las demás decisiones que la misma Corte establezca dentro de sus funciones. También la Corte Interamericana puede desarrollar sus funciones tanto en su sede central, que es San José de Costa Rica, y en su momento dado la Corte se puede trasladar a otros lugares o otros estados de la organización, y el secretario también debe de acompañar a la Corte. También tiene la función de programar las funciones de trabajo, regular los aspectos del presupuesto, los reglamentos, y coordinar el trabajo del personal de la Corte Interamericana. En este caso pasaríamos a otra función, que sería la función de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sería específicamente la función consultiva y la función contenciosa, y la posibilidad de poder establecer medidas provisionales. En ese orden de ideas, estas dos funciones las vamos a desarrollar en la siguiente sesión con mayor amplitud, pero sí decirle que las dos competencias primordiales serían la competencia contenciosa y la competencia consultiva, es decir, buscarle una interpretación a algunos textos que consideren los estados que deben de ser aclarados relativos a la Convención Americana de Derechos Humanos. En conclusión, podemos decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano judicial, es un organismo judicial que determina la responsabilidad de los estados en el caso de que estos, en el ejercicio de sus funciones, ya sea de forma activa o por omisión, y en el peor de los casos por aquiescencia, permite la vulneración de los derechos humanos. Estas resoluciones son vinculantes y los estados deben de tomar medidas para poder garantizar los derechos humanos de los ciudadanos o de las personas que se encuentran dentro del estado. Con esto termino este video, no sin antes pedirles que sigan las indicaciones de las instituciones del órgano ejecutivo con respecto a las normas de salubridad por el COVID, y recordarles que tenemos una cita para el día viernes, el grupo A2 de 3 a 4 y el grupo B2 o B1 lo tenemos el día viernes de las 4 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Entonces los espero para esa fecha y mucha suerte, y los veo en la siguiente sesión.